Comunicar con todos los acentos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista de Comunicar con todos los acentos. Nuestro interlocutor de hoy es Gustavo Mateus Acosta, candidato a la Asamblea Nacional por Europa, Asia y Oceanía, de la lista 1 Centro Democrático. Hola, Gustavo, bienvenido a Comunicar con todos los acentos. Hola María, a todos los que hacen Comunicar con todos los acentos, gracias por la oportunidad de llegar hoy y siempre a más de nuestros hermanos migrantes. Gracias por estar aquí, por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, así que te agradezco que me hayas dedicado unos minutos. Bueno, también quiero presentaros a mi compañera, mi amiga de Comunicar con todos los acentos, Mariana García, ecuatoriana de pura cepa, que me ayudará a entender mejor las dinámicas de estas elecciones. Hola, Mari. Hola, qué gusto verte y no poderte abrazar. Hola, Gustavo, qué gusto tenerte con nosotros, poder conversar un poquito sobre lo que nos viene, una jornada importante para los ecuatorianos que vivimos en el exterior y para todos los ecuatorianos. Creo que de verdad este evento que se nos acerca va a marcar un antes y un después de nuestras vidas. Así es, Mari. Son unas elecciones cruciales para la historia del país, lo que significa para la vida de cada uno de nosotros y nuestras familias en el Ecuador. Bueno, vamos a comenzar con las presentaciones. Gustavo, sobre todo, háblanos de ti, que eres el candidato asambleísta. Bueno, antes que nada, Mari, un saludo a todos los que nos escuchan y decirles, soy un migrante como cada uno de ustedes, ahora candidato a la Asamblea Nacional por Europa, Asia y Oceanía, junto a mi compañera Esther Cuesta y a nuestros alternos, Margarita Guerrero y Eduardo Caviedes. Representamos la lista 1, la lista de el binomio ganador Andrés Rabascal y la lista de la Unión por la Esperanza, esa unión de más de 500 organizaciones y asociaciones ecuatorianas progresistas que también son representadas en Europa por treintena de más asociaciones. Este paraguas que nos cobija a todos los movimientos y partidos políticos del progresismo está representado aquí en Europa por quienes te mencioné. Somos un equipo de juventud. Ustedes conocen a nuestras compañeras Esther y Margarita y asimismo de mucha capacidad y experiencia. Un equipo que ya ha gobernado. Mi compañera Esther y yo hemos tenido la oportunidad de servir a nuestros compatriotas en Europa, tanto en Italia como en España, y todos juntos con nuestros compañeros alternos también tenemos muchos años de experiencia en el trabajo social y político de los lugares de residencia de los últimos años como España, Alemania. Bueno, Mateo, ¿tú por qué has decidido postularte como asambleísta de la lista 1? Es muy fácil responder esa pregunta justamente por el deterioro y el abandono que sufren nuestros compatriotas ecuatorianos en el exterior, no solamente en Europa, en todo el mundo. Sucede lo mismo que sucede en el Ecuador. No solo se han cerrado consulados en el exterior, se ha despedido personal, lo que dificulta una buena atención, sino que además se han restado servicios consulares emblemáticos en defensa de nuestros hermanos migrantes más vulnerables, más allá de que cualquier trámite administrativo
y sencillo como solicitar un certificado, un poder o un pasaporte, significa 2 o 3 meses de espera tras una cita virtual, y llegado el momento muchas veces ni siquiera tenemos especies valoradas de pasaportes, ni las antiguas ni las que hace unos meses ofrecieron con bombos y platillos, del famoso pasaporte biométrico, indispensable para futuras gestiones nuestras en cuanto a la eliminación del visado Schengen. En todo caso, no solo falta lo administrativo y simple, cualquier servicio necesario para regularizar nuestra residencia en Europa, sino que encima faltan aquellos tan importantes como lo fueron la asesoría jurídica en la crisis hipotecaria que aún se vive en España, y la tan penosa pérdida de la tutela de los niños que sufren en Italia muchas familias y muchas mujeres. De hecho, bueno, ya más o menos has contestado un poco a mi siguiente pregunta, porque, a ver, tú has trabajado durante 18 años como administrativo consular y como cónsul general de Ecuador en Madrid y en Murcia. Por consiguiente, sabes muy bien cómo funcionan los servicios consulares, cómo funcionaban durante el gobierno de Rafael Correa y cómo funcionan en la actualidad, porque eres migrante. Hagamos algunos ejemplos comparativos. Hazme un ejemplo de cómo funcionaba antes, no sé, X cosa y cómo funciona ahora. Muy bien, primero puntualizo, como dijiste, fui empleado consular entre 1999 y 2007 y asumí la jefatura del consulado en Madrid justamente en la década ganada, del 2007 al 2017. 9 años en Madrid y el último año en Murcia. Años en los que contábamos con una voluntad política del gobierno de la Revolución Ciudadana y a nuestro líder Rafael Correa para devolver los servicios de calidad que merecía nuestra migración y que había pasado por siglos, invisible a todos los gobiernos de nuestra patria. Recién con la Revolución Ciudadana, los migrantes fuimos reconocidos, se reconoció nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, la separación que provocaba el fenómeno migratorio de nuestras familias, y que con las remesas nuestras, aquellas remesas que apoyaban el bienestar de nuestras familias en Ecuador, también estábamos sosteniendo al mismo país, estábamos sosteniendo la dolarización. Finalmente, qué bueno, con la Revolución Ciudadana nos hicimos visibles y recibimos los servicios que merecíamos. Como ejemplo, podría decirte, conseguir un pasaporte en un centro de impresión, como lo era Madrid o Milán, o en Ecuador, Quito, Guayaquil, Cuenca y otras capitales de provincia, podía tomar entre 15 y 20 minutos, sin cita, simplemente llegabas a la oficina consular, en la ventanilla de información manifestabas tu necesidad y tomabas un turno y se te indicaba en las pantallas que en 5, 10, 15 minutos ibas a ser atendido y el pasaporte se imprimía en pocos minutos más. Hoy en día, como te manifestaba, necesitas 2 o 3 meses para conseguir una cita y peor aún, ni siquiera existen esas especies valoradas y nuestros compatriotas ya no que sufren los más vulnerables, sino que tener un documento de identidad para regularizarte es cuestión del día a día, del ABC de cualquier migrante. Pero hasta eso ha descuidado el desgobierno de Moreno. Algo tan básico. Mariana, tú querías preguntarle algo a la candidata asambleísta.
No, simplemente es increíble cómo es evidente las diferencias, ¿no? De un anterior gobierno, de una decisión política, como dice Gustavo, a una decisión no política de este gobierno, ¿no? El ocuparse de una comunidad tan importante como la comunidad migrante. Es evidente que tenemos que de verdad girar página. Yo creo y necesito y creo que es urgente girar página. El pasado no fue la perfección, pero se acercaba a lo que nosotros queríamos. Y yo como ciudadana me doy cuenta de las diferencias de un antes y un después. Y posiblemente ni siquiera culpar al encargado consular que ocupa el puesto en este momento, porque tampoco yo quiero denigrar el trabajo de un actual funcionario, sino son las sinergias, son esas decisiones, esos comandos que vienen desde arriba que repercuten en el día a día de nuestro contacto que tenemos con un consulado. Gustavo, de verdad, yo creo que tenemos que girar página y para eso estamos, ¿no? Para hacer una pequeña comparación, para mover sentimientos. Yo creo que también la elección de un candidato u otro debe también ser motivado por sentimientos, inclusive muy privados, muy individuales, y obviamente sin descuidar el colectivo, ¿no? Porque el colectivo necesita de los servicios de la política. ¿Alguno de vosotros dos sabe algo de qué dicen en la campaña electoral los otros candidatos? Porque además que hay una cantidad de candidatos a la presidencia impresionante, creo que 16, 17, ahora no recuerdo bien. ¿Qué programa tienen con respecto a los migrantes? ¿Alguien escuchó algo? Porque yo no escuché nada. Mateus, ¿tú sabes algo? Bueno, sé poco porque si bien es correcto enterarme de las propuestas de ellos, lo poco que conocí hace semanas y meses era mucha demagogia. En realidad, estoy seguro que esos representantes, tú decías 16 partidos, 16 listas en la papeleta, una de ellas somos nosotros, la lista 1. Las otras 15, de verdad, buena voluntad puede haber, pero no es suficiente esa buena voluntad. Es muy importante la experiencia, el bagaje y la capacidad que cada uno de ellos tenga para poder corregir todo lo que sea descarrilado y no accidentalmente. Yo creo que este peor gobierno de la historia ha hecho las cosas conscientemente en contra de el bienestar del pueblo ecuatoriano y en favor de reducidos grupos de la banca y de su círculo de familia y amigos. Pero más importante que conocer esas propuestas ha sido para nosotros como equipo conocer las inquietudes de nuestros hermanos migrantes. Y por eso, gracias a espacios como este, gracias a las redes sociales, gracias a muchos conversatorios, diálogos, día a día cada uno de nosotros estamos en contacto con la nueva realidad de la migración en nuestra circunscripción y tomando nota de todo aquello que va incorporándose a unas propuestas que inicialmente dividimos en 4 ejes de movilidad humana, emprendimiento, de empleo, de educación y cultura, pero dentro de ellas alimentándose cada día con nuevas inquietudes, nuevas necesidades, porque la migración es movilidad. Y no solamente que nos movemos de un lugar a otro, como me ha tocado a mí. En los últimos 3 años estuve por Murcia y por Londres trabajando como un migrante más. Y también implica no solamente cambios geográficos, sino cambios de necesidades.
Y es por ello que hemos puesto el acento en eso. Conocemos nuestra capacidad, nuestra experiencia y queremos llevar todo lo que nuestros migrantes día a día nos van contando desde sus lugares de residencia. Y como decía Mari en su momento, sí, es la voluntad política de la revolución ciudadana de esa década ganada. Eran las herramientas que teníamos dentro de todas las oficinas consulares para poder dar el servicio que merecían nuestros compatriotas. Hoy por hoy es un camino a la inversa. Todo lo que se había avanzado, todo lo que nos enorgullecía cuando hablábamos de nuestro país, del país que ama la vida, del país del buen vivir, todo eso ha retrocedido décadas con el desgobierno de Moreno, y lo primero que vamos a hacer como equipo legislativo va a ser recuperar todo lo perdido. Volverán los servicios consulares de calidad en primera línea y luego todas las propuestas que hemos ido formulando en base a las inquietudes de cada uno de ustedes. De hecho, quería preguntarte, porque sé que has estado y sigues recorriendo muchos lugares para reunirte con la comunidad migrante en España, en tu caso. ¿Qué es lo que te piden los ecuatorianos en el exterior? ¿Qué te dicen? Bueno, justamente recuperar lo perdido, el servicio básico que necesitan en una oficina, y luego la desesperación, ¿sí?, de muchos compatriotas que siguen afectados por la crisis hipotecaria. Un servicio que se quitó hace un año, y no por la pandemia. Nos consta oficialmente que se lo quitó simplemente por presupuesto, por recortar presupuestos en el exterior, y así como se hacía en el Ecuador, en el exterior, y dejar sin amparo a tantos hermanos migrantes que hoy por hoy, después de un largo año sin asesoría jurídica necesaria, pueden estar en la calle sin techo. Asimismo, como lamentaríamos que muchas madres de familia en Italia hayan perdido la tutela de sus niñas por la misma razón, simplemente porque el gobierno ha priorizado el capital, el pago de una deuda, incluso anticipada para el 2022 y 2023, antes que la vida y el bienestar de cada uno de nosotros, de nuestras familias en Ecuador. Mari, a ti que vives en Italia, como yo, ¿qué te cuentan tus amigas y amigos migrantes a este respecto? Estaba pensando mientras hablaba Gustavo, es increíble cómo los 10 años pasados los migrantes éramos los protagonistas y teníamos una capacidad de participación increíble. Yo me recuerdo los 10 años vividos en Milán. Para hacerte un pequeño ejemplo, el consulado era la casa abierta para los ecuatorianos. Un fermento cultural, un fermento de intercambio de posiciones políticas, porque realmente nosotros teníamos ahí abierto un punto donde se podía hablar de todo, donde se podía discutir, donde se podía planificar, donde nosotros encontrábamos ese Ecuador reproducido en Milán. 10 años vivos, llenos de dinamismo, sabiendo que teníamos una gran decisión política atrás de nosotros. Eso se ha perdido. En este momento, la comunidad ecuatoriana, dejemos atrás la pandemia, que es un capítulo aparte, pero ya se venían sintiendo el desobligo, la poca participación, el qué me importa, porque aquí abro un pequeño paréntesis y yo quisiera que Gustavo me diga, nosotros vivimos en una dualidad, pensando en el Ecuador y viviendo en Italia. Y entonces, en este momento, cuando nosotros tenemos un abandono de la política ecuatoriana, nos concentramos más en nuestro pequeño mundo que nos depara la Italia. Pero eso perdemos todos. Yo como ciudadana pierdo.
me alejo del Ecuador y me concentro en este mundo que me engloba como presente, ¿no? Como mi cotidianidad. Eso yo no quiero como ciudadana. Yo quiero que el Ecuador entre en mi vida. Yo quiero que vivir esa dualidad con determinación, con derechos y con obligaciones. Y yo creo que ese es el rol de la política, de quien gobierna, de quien legisla y de quien administra. Eso nos hace falta, eso nos hace falta. Conocemos que la pandemia ha afectado a todos. Yo no sé, no conozco de compatriotas que hayan tenido un abrazo, un apoyo frontal del consulado, de las autoridades estatales. No existe. Y si existe, es limitado, es como casi ausente esa participación. Mientras que en los años pasados nosotros vivíamos con intensidad, hemos vivido momentos dificilísimos hace 10 años, terremotos, crisis económicas en los países de destinación. Hemos vivido tanto, pero era como si juntos resolvíamos, si juntos salíamos de esto. Y repito, ahí cuenta la determinación política de quien gobierna. Efectivamente, por lo que acabo de escuchar de Mary, no solamente es la apatía que puede sentir cualquiera de nosotros frente a la oficina consular por la desatención que nos da, por la falta de preocupación que nos ofrece hoy en día a todo nivel, incluso como mencionabas a nivel cultural, nuestros artistas tampoco tienen ningún tipo de apoyo. En ese sentido, también nosotros llevamos propuestas en el área de educación y cultura para legislar y promover la creación de un núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en diferentes puntos del exterior, como sucede dentro de cada una de las provincias en Ecuador. Un espacio cultural donde nuestros compatriotas puedan reunirse a exponer esa variedad de talentos que tienen dentro del canto, de la danza, del folclore, de la escultura, de la fotografía y incluso de la gastronomía, todo lo que sea cultura nacional. Y esperamos conseguirlo para el bien de esta familia de migrantes en el exterior que no tiene dónde juntarse, dónde reunirse. Muchas veces hacen sus ensayos en la calle, incluso con niños menores de edad, y no es posible que no tengamos esos núcleos de la Casa de la Cultura en el exterior. Claro, hablando de la poca participación cultural, yo creo que la más importante también es la participación ciudadana en general. En los años, la década ganada, nosotros los migrantes contábamos con esa seguridad de ser parte de un gobierno. Teníamos la función, todas funcionando como debía ser, con total transparencia, con total imparcialidad, las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, la función electoral y también la participación ciudadana, que es otro de los poderes dentro de nuestro país. Y eso llegaba hasta el exterior, nuestra voz era escuchada. Hoy por hoy, uno de los mayores ofensas a esos derechos ganados que habíamos tenido durante 10 años es justamente callar nuestra participación ciudadana. Nos hemos visto inmersos en los últimos meses a dificultades para poder conocer mínimamente el lugar donde debemos votar o si todavía teníamos tiempo para cambiar nuestro domicilio electoral. Desde los consulados se malinformaba y no se daba ninguna información al respecto de un día a otro, como evidentemente corresponde. Se cierra el padrón electoral y nadie más puede cambiar ese domicilio electoral.
pero es algo que no se informaba, no se anunciaba. Y finalmente, hasta el día de hoy, tenemos muchos recintos electorales que todavía no tienen dirección. No conocemos de los 48 recintos electorales o 50 que podemos tener en Europa, 30 y pocos están definidos, pero todavía una veintena que nadie sabe dónde tiene que acercarse a votar el día de las elecciones el próximo 7 de febrero. Es más, muchos ni siquiera saben si pueden votar. Tampoco está funcionando la aplicación para conocer si estás empadronado y dónde estás empadronado y dónde puedes ejercer ese derecho al voto. De verdad que eso es otro de los derechos perdidos, sobre todo el de nuestra participación ciudadana en medio de este proceso electoral. De las cosas que propone la lista 1 para la comunidad migrante, ¿cuál creéis que es la más importante y la más urgente? La que vais a poner en marcha si ganáis las elecciones. Bueno, ya hablamos de recuperar los servicios consulares de calidad y eficiencia, también de esta parte cultural, de las casas, núcleos de las casas de la cultura, pero yo creo que algo que también preocupa y lo hemos escuchado frecuentemente es cómo se deterioró también el servicio de repatriación de cadáveres. Y como mencionábamos antes, no solo se trata de recuperar, sino también de mejorar. Todo es perfectible y como equipo de compañeros a esa Asamblea de la Esperanza queremos proponer un seguro universal para la repatriación de cadáveres. Es decir, que este servicio que se ofrecía especialmente a las familias más vulnerables se convierta en universal para todos los migrantes. Y mecanismos se buscarán. Creemos que conseguir un seguro universal a través de una afiliación voluntaria a la seguridad social en Ecuador es una de las vías. En todo caso, es lo que queremos llevar a la Asamblea de la Esperanza en beneficio de nosotros, de nuestras familias, cuando enfrentamos esta difícil situación de perder un familiar en el exterior. A nivel práctico, ya para cerrar, creo que, Mariana, en Milán ya hay una dirección, ya se sabe cómo va a funcionar el día de las elecciones, el 7 de febrero. Bueno, en Italia, porque he recuperado toda la información para hacer una invitación viva a que el 7 de febrero del 2021, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas, este cambio de horario debido a la pandemia, tenemos en Milán, tenemos ya el recinto electoral, está en Fiera Milano Congressi, la Micó, en puerta de ingreso número 3, Viale Ginardo Metropolitana 5 en Portello. Esta dirección ya la conocemos quienes vivimos en Milano porque ya votamos en ese recinto electoral. Está confirmada esa dirección. Me comuniqué con el consulado, me señalaron, y además ya es pública la información, de que para votar, así como nosotros en este momento de pandemia tenemos limitación en la movilización, bastará una autocertificación para poder movilizarse, ir a votar y regresar a la casa. Ese es el acuerdo que el consulado ha mantenido con las autoridades pertinentes de la ciudad de Milán. En Génova tenemos la dirección en Magazzini del Cotone, en vía Magazzini del Cotone, módulo 8 en Génova. En Roma, vía Aurelia 472, la parada de la Metropolitana A en Cornelia. En Torino, porque son 4 los recintos electorales en Italia, en Torino tenemos un recinto electoral en el Colegio San Giuseppe, entrada vía Andrea Doria, número 18. Y yo creo que como van las cosas, es mejor para salir de casa
las ciudades que tengan limitaciones por los colores rojo o naranja o amarillo, portar con sí una autocertificación en la que declara que va a participar en las elecciones presidenciales ecuatorianas. Una viva invitación para que todos los ecuatorianos empadronados se acerquen a votar en el respeto de las reglas. Ya otras experiencias electorales han habido. Italia ya participó en unas elecciones bajo pandemia, entonces yo creo que la coordinación, la organización no va a faltar. En el respeto de las reglas vamos a cumplir con ese derecho que nos da el ser ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior. Yo creo que esa es una información útil y obviamente para controlar si tú estás empadronado o menos, siempre hay el sitio del Consejo Nacional Electoral, que es el www.cne.gov.e, proceso en el exterior. Y ahí tienes toda la información, controlado y funciona. Ok. No olvidar tampoco que hay que llevar su propio bolígrafo. Ah, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Para evitar estos intercambios por cuestiones de higiene, por la pandemia simplemente. Sobre todo. Gustavo, ¿tú sabes, tienes estos datos de España, de alguna ciudad? ¿Está confirmado algo que podemos ya decir que está confirmado? Sí, en Madrid, en el Palacio de Cristal de Casa de Campo, y en Murcia Capital, en el lugar habitual, Pabellón Villegas, junto a la FICA, pero todavía estaban viendo si lo hacían en los interiores o en el exterior del edificio. Eso todavía no estaba muy seguro. Algo más que debemos llevar es nuestro documento de identidad, es lógico, creo que se mencionó, y sin importar que esté caducado, ¿no? Cédula o pasaporte, no importa si estuviera caducado. Y para respetar las normas de bioseguridad, intentar ir lo más temprano posible. Que le dé tiempo a todo el mundo, precisamente porque todo irá un poco más lento para respetar las distancias, o sea, cuanto antes mejor, sí, entiendo. Así es. Y acercarse con mucha alegría, que a partir del 7 de febrero ya no estamos viendo la luz al final del túnel. Ese día ya veremos la luz finalmente después de tanta oscuridad. Bueno, sí, tenéis esta excelente oportunidad democrática de decidir, así que me parece que es fundamental que ejerzáis vuestro derecho y vuestro deber de votar, aunque no es obligatorio en el exterior, pero creo que sí que es importante y que esto ya lo entendieron los ecuatorianos, sobre todo los que viven en el exterior. No sé, si queréis añadir algo más, ahí está el micrófono para vosotros. Permíteme, lo has dicho muy bien, María. Es un derecho ganado, ejercer nuestro derecho al voto. Pero también es un deber moral si queremos cambiar y recuperar nuestra patria. Estamos todos juntos, nuestro voto va a ser la mejor arma para conseguir ese cambio y poder recuperar nuestro futuro, nuestra dignidad, nuestro trabajo. No, yo quería cerrar haciendo una declaración de voto. Mi voto sabiendo que hay mucho por hacer y que es obligación retomar lo que se estaba haciendo. Yo no tengo dudas. Mi voto será por la lista 1. Mi voto será por ti, Gustavo, porque creo en ti, en tu honestidad, porque además perteneces al lado político que está en lo justo. Gracias, Mari, por la lista 1, por todos mis compañeros, por todos los que hacemos Unión por la Esperanza. Buen voto y buena suerte. Me parece la mejor manera para cerrar esta conversación. Muchísimas gracias a Gustavo Mateus Acosta, gracias Mariana por estar aquí conmigo
y buen voto. Feliz 7 de febrero. Gracias, Así será. María. Así será. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Comunicar Con todos los acentos.